Forum es una comunidad espectacular. Para mí, ExoFor es oportunidad. Yo le diría si eso fuera un gratis, por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años, en CXO Forum, el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. Y hemos podido obviamente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Un feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO Forum. Felicitaciones y gracias. Hola a todos. Mi nombre es Ana y estoy aquí como el resultado de la inteligencia colectiva de nuestra comunidad, la cual nos une y nos hace más fuertes. Como parte de esa inteligencia colectiva, mi propósito es mantenerlos informados y conectados, compartiendo con ustedes información relevante sobre eventos, meetups, plenarias, CXO Talks, retreats y todo lo que nos ayude a crecer juntos. Mi misión es ser una fuente constante de información actualizada y valiosa para nuestra comunidad. Por eso, es muy importante para mí que todos participen activamente, exponiendo sus ideas y opiniones, para que podamos crear un entorno enriquecedor y lograr nuestro objetivo. Así que los invito a compartir sus experiencias y conocimientos. Juntos podemos lograr grandes cosas y hacer una diferencia en nuestra manera de relacionarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bienvenidos a CXO Forum. Hasta pronto. Hola a todos. Mi nombre es... Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla súper interesante sobre el tema de la inteligencia artificial generativa. Antes de comenzar, un mensaje para todas nuestras comunidades. Estamos organizando un mapa de Headhunter en todos los países con nuestro propósito de fortalecer alianzas que tenemos con ellos para apoyar a la transición de los C-Levels, apoyar a esos Headhunters en su búsqueda de los C-Levels y promover en conjunto procesos de boards de directorio. Entonces, les agradecemos que nos contacten y nos den información de los headhunters que ustedes conocen. Bueno, nuestra charla de hoy es la inteligencia artificial generativa. Vamos a oír sobre mitos, verdades y algunos casos de uso. Este es un tema que apasiona hoy en día a todos nosotros y en todas nuestras comunidades. Hoy tenemos dos speakers excelentes. El primero de ellos es Daniel García Quiroga. Él es Sales Manager, es papá de Antonia, de 5 años, esposo de María Fernanda. Ha trabajado por más de 15 años en el sector de la tecnología, desarrollando proyectos de infraestructura, on-premise, cloud, analítica, integración y seguridad de múltiples industrias y varias geografías. Actualmente pertenece al equipo de Google Colombia y se desempeña como Sales Manager de GCP para el territorio corporate y nativos digitales.
Y también tenemos a Jaime Reynoso, él es Lead Data Science en Innovadata. Jaime estudió Ingeniería de Sistemas y Computación en la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene estudio de posgrado en Administración, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, además de multitud de certificaciones. Fue becario Fulbright y Corfuturo. Ha trabajado como CIO, docente universitario, consultor en inteligencia artificial e inventor por más de 30 años, enfocándose particularmente en temas de estrategia de IT e innovación, tanto teórica como aplicada. Participa constantemente como uno de los 53 expertos mundiales de IT para educación en el reputado Horizon Report de Educast, antes NMC, y tiene 2 patentes internacionales usando Internet de las Cosas. También ha sido expositor de las muy reconocidas TED Conference y es un músico consagrado en piano y otros instrumentos. Particularmente le gusta el jazz latino y la salsa. Excelente. Entonces, damos la palabra a Daniel y bienvenido. Al final de las 2 presentaciones tendremos el espacio para las preguntas. Bueno, gracias, Eduardo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, entonces la primera parte de esta sesión la vamos a tener hablando un poquito de mitos y verdades alrededor de Generative AI. Yo creo que todos ustedes han escuchado un montón sobre ChatGPT por un lado, sobre BART y todos los anuncios que tuvimos en Google por el otro, y seguro tienen en varias reuniones, tanto laborales como personales, esa conversación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que ChatGPT hizo tal cosa, etcétera. Y yo creo que hay una oportunidad grande de precisar conceptos y entender bien esta tecnología, dónde se posiciona y para qué sirve, ¿no? Y para qué no sirve. Porque estamos en un momento en el que podemos caer en una malinterpretación que nos lleva a tener una expectativa inadecuada o a tomar decisiones que no necesariamente están enmarcadas en la realidad, ¿no? Y llevándolo a ese punto extremo, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo en un formato de mitos por mitos. Daniel, quédate en mute. Veían la presentación, pero me veían en mute a mí, ¿verdad? Sí. Una opción que de pronto me la envíes y yo la puedo presentar y tomar. Dayana, ¿tú la puedes presentar, por favor? Claro que sí, ya comparto. Perdóname, pero es para ir a la fija y con eso estamos. Un segundo. Ahí ya están viendo mi pantalla. Ya, dale a presentar, por favor. Ah, pero tú la pasaste, bueno, ahora no va a tener un problema de... Bueno, listo, entonces, ¿ya escuchan? Sí, creo que sí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, el primer mito es que BART o ChatGPT tienen la capacidad de pensar o de tener un criterio propio para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ustedes ven esas noticias, ahí puse unos ejemplos donde los pueblos más lindos de Colombia según ChatGPT. ¿Cuál es el nombre de mujer más lindo del mundo según tal? La pregunta a ChatGPT, ¿dónde invertir o ganar dinero? Hacer una tesis de grado con ChatGPT. Entonces, pues para no extendernos con esto, cada uno tendrá su respuesta, pero aquí es realmente ChatGPT o BART son tecnologías que piensan y tienen un criterio propio para dar una recomendación. Entonces, Dayana, dale a la siguiente. La respuesta es que es, dale a la siguiente, que es falso. ¿Y por qué es falso? Dale a la siguiente, por favor. Digamos que este slide le di varias vueltas para ver cómo se los podía contar para entender cómo funciona Generative AI. Y la manera más natural que fluyó para explicarlo es que es un tipo de emparejamiento de patrones, ¿sí? Es un sistema que empareja patrones, es decir, identifica
en la pregunta unos patrones, los compara con lo que aprendió y pone un patrón que es el más probable para respuesta. Eso quiere decir que, digamos que BART o Generative AI no está pensando y tomando una posición y un criterio o un juicio de valor ante una pregunta, sino que simplemente está respondiendo de acuerdo al patrón más común que encontró en lo que llaman el corpus, que es la base de datos con la que fue entrenado, ¿ya? Entonces ustedes ven en la línea azul, el primero, o sea, el usuario hace un input, ¿no? Pregunta algo, o hace algún tipo de pregunta al sistema. Luego eso entra en un campo que es el Transformer. El Transformer es una tecnología desarrollada por Google que lo que hace es como comprender la pregunta en idioma, ¿no? En el idioma, que es un sujeto, que es un verbo, etcétera, y la intención detrás de la pregunta. Y luego va a un modelo, que el modelo ahí le pongo un 1 porque hay varios tipos de modelos. No sé si ustedes sabían, pero hay modelos que analizan una respuesta en texto y responden texto. Hay unas que reciben texto y devuelven código. Hay unas que reciben texto y una imagen. Hay unas que reciben texto y hacen una tarea. Por ejemplo, ahí es cuando ustedes le preguntan a Bart que haga algo y él va a hacerlo porque fue entrenado, tiene un modelo que soporta esa pregunta, el cual está entrenado para identificar un texto y convertirlo en una acción, ¿ya? Y luego del output, ¿no? Ahora, del modelo, ¿qué pasa? Ustedes han escuchado mucho. ¿Qué es el modelo? El modelo es efectivamente un modelo de Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning? Que eso también es conceptual y aclara un montón la mente. Digamos que lo primero es que inteligencia artificial es la gran sombrilla. Inteligencia artificial es como una ciencia, ¿no? Veámoslo como una ciencia. Es como medicina, es como ingeniería, es inteligencia artificial. Es una ciencia que trata de establecer estudios y caminos y técnicas para lograr que un sistema actúe o haga lo mismo que hace una persona, repita una tarea que hace una persona, ¿sí? Eso es la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial está Machine Learning. El Machine Learning es un campo de la inteligencia artificial que utiliza un tipo de algoritmos para conseguir que un sistema se comporte como una persona. Y Deep Learning es un subgrupo aún de Machine Learning que utiliza un tipo de algoritmo que son las redes neuronales, que son, para no enredarle la cabeza, es una cantidad de información analizada con muchos billones de parámetros y logra precisamente hacer que un sistema se comporte como una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que en Google, BART y nuestras soluciones de Generative AI se entrenaron con data estructurada, la llamo pública entre comillas, que es la data que usa Google para eso, y data no estructurada, y con la data estructurada que tiene Google y la data no estructurada, corriendo sobre un modelo de Deep Learning, se creó un modelo que entra la información que viene del Transformer y hace un output que es una respuesta, ¿sí? Entonces, con esto, ¿a dónde los quiero llevar? A que en ningún momento ustedes ven que esto está pensando, o sea, esto no está diciendo, yo opino que esto debería ser así. La pregunta, ¿dónde debería invertir? Yo creo que deberían invertir en tal acción porque tal acción va a crecer, o deberían comprar dólares o no. No, porque es que él no está tomando una posición de juicio, sino que él simplemente está comparando una pregunta con un montón de parámetros, un montón de patrones que identificó en su data de entrenamiento, en su modelo de Deep Learning, para dar una respuesta. Claro, suena súper convincente, sí, suena súper convincente porque está entrenado precisamente para eso y habla muy bien el idioma, pero no caigamos en la trampa de que este tipo de tecnologías me van a dar el secreto de inversión o que yo le voy a cargar mis estados financieros y se los va a llevar y va a hacer magia con eso. No, porque no necesariamente lo está haciendo así, simplemente está comparando patrones, ¿no? El ejemplo que alguna vez vi en una charla de un cliente, además, fue el tan tararán tan. Si ustedes se ponen a pensar, el tan tararán tan está metido en la cabeza de todos nosotros desde pequeños, y cuando alguien ingresa, el input es tan tararán tan, la respuesta va a ser tan porque ya lo tenemos. Nuestro sistema de emparejamiento de patrones nos dice, a esa pregunta hay que darle esta respuesta. Algo muy parecido funciona con Generative AI. A una pregunta obviamente mucho más compleja y texto, o sea, una pregunta estructurada, escrita por alguien, él con el Transformer
la convierte en patrones, luego esos patrones los compara en un modelo y luego a partir de las insights de esa comparación responde con el patrón más probable, ¿vale? Ahí les pongo el 2, que es la data. ¿Por qué? Porque claramente, si la data es incompleta, pueden haber alucinaciones. Alucinaciones es que el sistema responda a algo que es como loco, ¿no? Que es como, ¿por qué respondió esto? O pueden haber sesgos. En Google, una de las razones por las que BART ha venido con un ritmo diferente a la explosión de ChatGPT es porque Google aprendió que como se entrena con data del pasado, pues en el pasado hubo racismo y en el pasado hubo sesgos de diversidad fuertes. Entonces, si no se corrige esa lectura de la data, pues la respuesta que viene va a estar cargada de posiciones racistas o de sesgos de diversidad para cierto tipo de preguntas, y eso pues no va alineado con la promesa de valor de esta tecnología, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan, simplemente cuando alguien diga según ChatGPT, pónganle doble clic a eso, porque ChatGPT o BART no tienen un juicio, simplemente se apalancan en la información y en los patrones del pasado para poner el patrón más probable que debería salir a la respuesta de ustedes, que obviamente suena súper sofisticado, sí, y lo es, by the way. Yo en ningún momento quiero que piensen que es sencillo, es muy complejo, pero no está pensando, ¿vale? Ese es el primer insight. Dale, Daya, al segundo. El segundo es OpenAI es el líder en desarrollo de modelos de Generative AI. Y el mito es falso. Y les voy a mostrar unas evidencias de por qué. Dale la siguiente, por favor. Entonces, ustedes ven, este es una infografía que alguna vez encontré en Medium, que es un portal que hace este tipo de análisis y de revisiones de tecnología, y muestra cómo ha sido la conversación de estos sistemas de Generative AI y Large Language Models, etcétera, todos los modelos que les estoy mencionando. Y si ustedes ven desde el 2018 que arrancó esto como con cierto juicio, pues a hoy hay un montón de jugadores en el mercado. Está Google liderando la mayor cantidad de publicaciones alrededor de este tipo de soluciones, tanto open source como closed source. Y de ahí para arriba, el segundo, que es OpenAI, lleva la mitad. Meta, ustedes pueden ver ahí, de ahí para arriba, bastantes, algo de Microsoft, etcétera, hasta arriba. Y estos son, en este momento, las tecnologías o los modelos. Acuérdense el slide anterior, hay un modelo para todo. Entonces, en función de estos modelos, se van haciendo aplicaciones de tecnología. Si ustedes ven Google, pues tiene una madurez en esta conversación muy, muy grande y ha compartido conocimiento tanto open y closed para pues, entregarle a la comunidad herramientas para poder avanzar, ¿no? Y la evidencia de esto es tan importante que justo hace un par de días, CloudWars, que es digamos, es un third party que se encarga de hacer revisiones de mercado, etcétera. No es Gartner, no es Forrester, pero cada día toma una voz relevante en la conversación, pues está poniendo a Google Cloud como el segundo cloud provider digamos, a nivel de estrategia para las empresas, por encima de AWS, que es un hito bien importante. Obvio, esto aquí voy a ser súper claro, no, esto es súper cuestionable y es un gris y es la opinión de un tercero que puede ser válido o no, pero le da un énfasis súper fuerte a las capacidades de Generative AI de Google, porque es gran parte de lo que viene adelante en el desarrollo de ecosistemas digitales. ¿Vale? Dale el tercero, Daya. Generative AI llegó para quedarse y su adopción será masiva. Y pongo un tren porque ya va esto va como un tren y no lo va a parar nadie, ¿no? Y el mito es depende, ¿no? Y esta respuesta es gris. ¿Por qué? Dale allá la siguiente, por favor. Porque, bueno, ustedes ven este hype cycle, que ustedes lo han visto seguramente en muchas tecnologías que lo publica Gartner, pues muestra el comportamiento de las tecnologías emergentes, ¿no? Y cómo al principio hay un pico de expectations y luego hay una caída grande de desilusión. De acuerdo al último, que es el de 2022, Generative AI está, tal vez, sumando que ya estamos en 2023, tal vez en el pico de expectativas. Por eso es que todo el mundo está hablando de Generative AI, por eso es que ChatGPT, BART están en la voz de todo el mundo. Todos los clientes están preguntando, yo quiero eso, yo quiero tener eso, ¿qué hago para masificarlo? Yo lo quiero adoptar, etcétera.
Pero la realidad es que si seguimos las tendencias de este tipo de ciclos, se avecina una decepción, ¿no? O una desilusión. Eso puede que pase o puede que no, porque han habido unos avances bien importantes en esto. Por ejemplo, paréntesis, la inclusión de Generative AI en la suite de ofimática, tanto de Microsoft como de Google, pues eso ya pone al alcance de la mano esta tecnología a muchas personas, ¿no? Pero aún así, puede haber una desilusión cuando empecemos a ver los costos, ¿no? Ustedes saben que esto es, o sea, un modelo de deep learning es un modelo que tiene un árbol de decisión o árboles de decisión que tienen muchísimos parámetros, por lo cual consumen máquina duro y la máquina cuesta. Entonces, ya empezamos a ver, bueno, claro, cuando ustedes empiecen a ver qué representa que todo mi equipo de ventas o todo mi equipo comercial o todo mi equipo de operaciones tenga cierto tipo de soluciones de Generative AI para optimizar su trabajo o lo que sea, pues seguramente va a tener un costo. Y acá yo lo digo como una opinión, quiero ser claro, no, yo no tengo información de esto, pero de acuerdo a la lógica esto consume infraestructura, esto consume recursos de cómputo duros, por lo cual seguramente va a tener un costo. Aparte agrega valor, porque tiene la capacidad de agregar mucho valor, y eso va a tener una consideración bien importante, y lo que va a terminar pasando seguramente es que el costo nos va a llamar la atención, nos va a frenar un poco y vamos a decir, uy, wow, esperen un momento, pero nos va a obligar también a definir muy bien las apuestas en dónde vamos a poner esta tecnología. Esto no es para ponérsela para hacer imágenes en presentaciones casuales, o esto no es para, seguramente no es para hacer pruebas graciosas de poemas, este tipo de cosas, porque seguramente eso va a tener un costo detrás, pero sí va a ser para optimizar temas de industria, va a estar muy pegado a eso, y como el valor va a ser importante, seguramente el costo va a ser lógico, ¿no? Entonces, para que lo tengamos. Van a haber otros motivos para desilusionarse, ¿no? Ojo, temas de seguridad de la información, protejan bien su data. Esto no es compartirla y ya está, hay que tener instancias cuidadas, temas de seguridad, cybersecurity, etcétera, data privada, esto no puede ser un volumen, ¿no? Y hago nuevamente énfasis en los sesgos que puede tener esto, porque hoy en día todas las empresas cuidan un montón esto, y no estaría bien que un sistema responda algo, por ejemplo, racista a la pregunta de un cliente, porque obviamente va a ir en contra de los valores y entonces debe tener cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que a la pregunta si esto quedó para quedarse, yo creo que sí, tiene un impulso impresionante, pero tiene unas consideraciones que es bueno que ustedes la tengan, porque así funcionan las tecnologías. Este pico que ustedes ven lo publica Gartner, normalmente no necesariamente es tan empinado, de pronto puede ser más suave, lo que sea, pero sí van a haber un montón de consideraciones alrededor de ese mito, ¿vale? Dale el siguiente. Bueno, Generative ya tiene el potencial de optimizar el trabajo de las personas. La respuesta es que sí, completamente verdadero. Y para responder esto les voy a mostrar un video en el que van a ver cómo Generative ya está integrado en Workspace y permite que los usuarios tengan acceso a esta tecnología. Dale, por favor. No se escucha. Espera, dame un segundo, lo abro acá rápidamente para que... Gracias. Voy. Ya estoy aquí. Mientras, si tienen alguna pregunta en el chat, la van enviando y ahora al final la respondemos. Ahí ya ven nuevamente mi pantalla, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Esta es una demostración de cómo Generative está integrado en Google Workspace.
Ustedes ven que ahí también va colaborando, ¿no? Las funciones de colaboración online que tiene Workspace se mantienen. Los usuarios pueden estar colaborando mientras que ahí va creando la información. Desde la versión móvil también. Gracias, Daya. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, yo les contaba el tema de la adopción y esa curva de Gartner. Entonces, claro, les decía que no necesariamente va a bajar porque ya hay un montón de avances con este tema, ¿no? Y la realidad es que uno de los avances más relevantes es que esto está integrado a Workspace. O sea, tener esto en Workspace es tener alcance de la mano en nuestro día a día, en Docs, en Sheets, en Meet, en Slides, pues este tipo de capacidades que realmente pueden optimizar el trabajo, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros nos familiaricemos con esto y podamos, por ejemplo, un abogado generar un resumen, teniendo claro precisamente lo que les dije en la introducción, teniendo claro el que no piense que no es que nos haga la tarea completamente, nos va a ayudar, va a colaborar con nosotros para poder ser más eficiente. ¿Vale? Bueno, luego el Generative AI es una práctica que representa una ventaja competitiva para una compañía. Entonces, el mito es, dale allá el siguiente, verdadero. Es un mito verdadero y acá les propongo que le demos un vistazo al futuro, ¿no? Que el futuro siempre nos ha perseguido esa conversación de qué va a pasar adelante, etcétera, y ya es claro, creo que para todos, que el mundo va a ser mucho más digital, muy ágil, mucho más flexible, etcétera. Y acá es un paradigma entre innovar o ponernos al día, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Siempre se habla de innovación y sí, claro, innovar es hacer cosas nuevas, hacer cosas asombrosas, y muchas empresas buscan eso, pero muchas otras ven la innovación como simplemente ponerse al día. Y les voy a dar un ejemplo. Muchas necesitan innovar y para muchas empresas innovar es poder tener un botón de pagos en su portal, ¿no? Que todavía no han logrado tenerlo. O tener un portal de transaccional. O poder controlar la seguridad de la data de los usuarios, etcétera. Entonces, sea el camino de innovar o sea el camino de ponerse al día, esta tecnología va a ser muy definitiva para esto. Dale al siguiente, Daya. Entonces, en Google, nosotros tenemos un punto de vista respecto a Generative AI que pasa y trasciende BART. BART es una de las soluciones que nos permiten hacer y tener esta conversación, pero esta arranca desde abajo para los que son, digamos, los que están encima de la inteligencia artificial de la empresa, los equipos de inteligencia artificial, que necesitan ver cómo hacer que sus sistemas se comporten como lo esperan. Entonces tienen una plataforma primero que es Google Cloud, que tiene la capacidad de soportar este tipo de cargas. Tienen luego en Vertex AI, que es una gran sombrilla, pues un estudio de Generative AI con el que pueden acceder a APIs y a modelos, a muchos modelos, para poder manejarlos de esa forma y pues crear aplicaciones. Luego vienen los desarrolladores con una capa de creación de aplicaciones donde tienen literal los modelos listos, pueden desplegar un modelo, entonces yo les decía que los modelos de Generative AI se entrenan con data. Google tiene muchos que entrenó con data de Google, pero ustedes pueden crear un tipo de instancia de estos modelos, fortalecerlos con la data de sus empresas, obvio, siendo su data, en ningún momento pasa a Google, es una data de ustedes, es una instancia de ustedes del modelo donde el modelo tiene un entrenamiento con data de Google, ustedes lo fortalecen con la data de sus empresas y hacen una aplicación personalizada para su organización, en ningún momento comprometiendo la privacidad de la información de sus clientes.
Eso lo pueden hacer en la capa de App Builder. Y luego ya hay Contact Center AI, Document AI, Discovery AI, Healthcare AI, que ya son soluciones casi que listas para usar y que le permite pues, acelerar mucho en este mundo digital que mencionábamos de ese vistazo al futuro, ¿no? Ya cerrando, le robo los 2 últimos minutos con el último video para que ustedes vean esto que acabo de decir, que quiere, o sea, cómo se come, cómo se ve. Entonces, dale al siguiente, ya con eso cierro para que dale la palabra a Jaime. Bueno, ustedes ven los modelos, son las redes neuronales que tiene Google. Ustedes pueden ver que si Builder entonces integrarlo con sus datos, la data de sus catálogos de ventas, data de sus clientes, los inventarios, sus ERPs, data lakes, warehouses, lo que corresponde. Entonces, el modelo queda como con asteroides y personalizado con la data de su empresa. Crea contenido personalizado y ustedes pueden tener este tipo de interacciones con los clientes. Vean la experiencia conversacional, cómo puede llegar a ser. Hay varios tipos de modelos de text to text, text to image, text to video, text to task, es decir, para poder hacer las transacciones. Código. Hay modelos text to code, para los desarrolladores les ayuda mucho tipo de herramientas para poder optimizar su trabajo de generación de código. Y con esos 5 mitos, gracias por el momento, por poner atención a los videos, espero que les haya parecido interesante y ahora le doy la palabra a Jaime para que nos comparta su experiencia en esto, que ya es mucho más en campo, y quedamos atentos a las preguntas que puedan tener más adelante. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Entonces le damos la palabra a Jaime, que nos va a hablar sobre ya casos de uso y tips que con la experiencia que él ha estado teniendo en el uso de esto nos puede ayudar muchísimo. Adelante, Jaime. Tengo el micrófono apagado, qué pena. Pues vamos a compartir ahora sí. ¿Me escuchan ahora sí, cierto? Sí. Listo. Bueno, es una presentación más bien corta. Quise hacerla para concentrarnos en los casos para que nos ayuden a detectar en las empresas en dónde podemos aplicar esta tecnología, ¿cierto? Porque como es tan amplia, uno tiende un poco a enredarse. Entonces traje 4 casos particulares. Análisis de sentimientos. Esta práctica viene de antes de los de Transformers, pero ahora está más desarrollada y es más fácil. Clasificación de textos, que es parecido al anterior. Reconocimiento de entidades, que es extracción de partes de textos. Y respuesta a preguntas, que es la que más conocemos. Y si nos da tiempo, quisiera que el público se fuera por lo menos entendiendo cuál es la diferencia entre hacer un embedding o hacer un fine tuning, porque los impactos en costos son muy importantes. Empecemos con análisis de sentimiento. Esto lo usan mucho la gente de mercadeo. Y la idea es, al leer los textos,
puede ser escritos porque alguien escribió en el call center, puede ser por emails que llegaron de los clientes o respuestas a encuestas, detectar cuál es la emoción que tiene el cliente ahí. Normalmente, digamos, la versión más básica clasifica los textos como que son positivos, o sea, es un comentario chévere, o son negativos, un comentario como que la persona no le gustó o el servicio o el producto que ofrecimos, y neutros. Sin embargo, eso ha avanzado muchísimo. Ahora, adicional a eso, también te da si la persona está triste, si está alegre, si está molesta, etcétera, etcétera. Los call centers están cada vez más, ahorita que estoy en algún lugar participando, pues se está pidiendo cada vez más esto. Los clientes de call centers están pidiendo cada vez más esto. Y he notado una cosa, yo, como ustedes saben, fui CIO por más de 30 años, también tengo pues, todavía la idea de hablar como CIO, y es que me sorprende un poco que si tú ves la oferta de Google o ves la oferta de Microsoft, son bastante buenas en temas de call center, a pesar de que no han sido fuertes en eso naturalmente. Pero con estos desarrollos ellos han involucrado ya este tipo de tecnologías, y uno ve a las empresas que han sido tradicionales en call centers no reaccionando tan rápido. Y es un poco curioso, ¿no? Traje solamente un pedacito de código para los amigos de tecnología, pero no sirve a todos. Fíjense, y quería traerlo por varias razones. Aquí hay 3 líneas de código. Esta que tiene sus parámetros, y esta última que hace un print, que muestra. Y esto es la manera como uno interactúa con las APIs. Esto ya lo vimos en una conferencia que tuvimos hace un mes, creo, con un compañero de Chile que habló sobre estos temas. Pero la traje por varias cosas, porque es que esto tiene que ver con costos. Entonces, los costos depende de lo que yo use, ¿de qué dependen? Pues primero del modelo que se use. Aquí traje ejemplos de OpenAI, todavía estoy pendiente y le pedí a Daniel acceso a BART, si traemos algunos ejemplos ahora, pero por lo menos con OpenAI uno sabe que dependiendo del modelo que coloques, los costos te suben inmensamente o no, pero también la calidad te aumenta inmensamente o no. El otro elemento que tiene que ver con costos es el largo en tokens de la pregunta. Por ejemplo, aquí estoy diciendo, le decía si esta frase son positivas o negativas, si uno podría estar cambiando aquí esta frase, obviamente esta daría negativo, como lo hizo aquí, negativo. El largo de la pregunta también tiene impacto en los costos. El último elemento importante para esos costos, como tiene que ver con los tokens, pues hay un montón de parámetros que uno puede setear para asegurar que las respuestas sean limitadas a cierta cantidad. La respuesta a la pregunta sean limitadas a cierta cantidad de tokens, o que no repita palabras o repita frases, porque como lo dijo ahorita Daniel, hay formas de controlar las respuestas. Si tú no te metes en el control de las respuestas, pues tienes un riesgo mayor a que la respuesta sea compleja. Entonces, hacer análisis de sentimientos se volvió tan sencillo como colocar un prompt de estos y usar una sola línea de código. Muy importante, cuando uno no arranca de lleno en un proyecto de estos, uno hace un piloto primero. Y en el escenario de OpenAI o de Azure, de Microsoft, que son los que conozco, los costos, como les digo, dependen de los tokens. Te resulta ser que uno puede sacar proyectos cortos, hosteados en la nube, sería mi sugerencia, en un principio por lo menos, y posiblemente después, y uno puede ver cuántos tokens costó. Esa respuesta, normalmente le muestran a uno un pedacito. Yo quise traerla completa para que vieran toda la información que trae, entre ellos cuántos tokens se tomó. Esta pregunta tomó 22 tokens. ¿Okay? ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque miren que depende de los modelos, los costos por cada 1000 tokens varían. Entonces yo aquí traje una simulación. Suponga usted que usted hace 600 transacciones de 1000 tokens al mes o al día, o pues, lo que usted tenga. Pues dependiendo del modelo que use, los costos pasan de solamente 6 centavos de dólar a $120. Entonces, claro, es importante en los pilotos que se hagan escoger correctamente los modelos. Y bueno, notan que, por ejemplo, DaVinci, que es el modelo más fuerte de OpenAI y de Azure, pues es muy chévere, pero también es bien costoso. Entonces, alguna vez oí a alguien decir, no, los costos no importan. No, los costos importan y mucho. Yo he conocido proyectos donde son viables técnicamente y no viables financieramente. Hoy, entonces, los costos sí tienen mucho que ver. ¿Okay? Por eso es importante los pilotos. Clasificación. Entonces, sentiment analysis, ¿qué sentido, qué emoción había en un texto? Text classification, como su nombre lo indica, es, bueno, este texto lo puedo clasificar, lo puedo poner un label y organizarlo en algún lugar. Traje un ejemplo real que está en producción en este momento con una empresa colombiana que es Colpensiones.
Este proyecto lo hicimos en el 2018. Ese proyecto, ¿qué hace? Pues recibe los documentos de los clientes que tienen quejas y ellos tenían que antes tener un ejército de gente recibiendo esos textos y deduciendo a qué oficina interna debía ir. Colpensiones tiene una situación, por supuesto, como casi todas las empresas, pues de respuesta a cierto número de días determinado. De lo contrario, entran en default y entran en posibles demandas por no responder a tiempo. Entonces, el problema de ellos era doble, porque, o no doble, son dos problemas en uno. El primer problema es que era la gente joven, entraba al portal y esa no tenía mucho misterio, porque en el portal tú le puedes hacer preguntas, tú le puedes, además del texto que quiera, tú le puedes decir, clasifícame esto, ¿para dónde va? Entonces, digamos, aquí venían los textos más claros. Pero como todos nos podemos imaginar, el común público de Colpensiones son gente mayor y esa gente tiende a ir a la oficina. Y entonces cuando van a colocar el texto, pues le dice la niña a la oficina, aquí tienes una hoja de papel, llena el texto a mano, y eso lo que hacen es tomarle una foto y lo vuelven un PDF de imagen. Evidentemente, este procesamiento requería primero convertir esas imágenes en una calidad adecuada, entender el texto escrito a mano, y por supuesto, luego hacer los procesos de clasificación, aquí en donde entran los transformers, que automáticamente envían los documentos a un lado al otro. Entonces, ¿esto qué hizo? Esto logró procesar más del 85% de las peticiones, todas las de por acá, y un enorme, no, más, perdón, como el 90% de las peticiones, con un nivel de clasificación del 85%, de correcta clasificación. Claro, y esto lo voy a resaltar, uno no puede pensar que estos proyectos son perfectos, como decía ahorita Daniel. Entonces, tienes que involucrar cierto proceso donde el humano esté en el loop, el human in the loop, donde haya un proceso por lo menos de verificación. En este escenario no era complejo porque si una clasificación lleva la dependencia equivocada, aunque había cierto riesgo, esta dependencia en algún momento la va a devolver. Entonces se minimizan muchísimo los problemas. El proyecto está en producción y es bastante exitoso. Otro área que también me gustaría comentar es el de reconocimiento de entidades nombradas, Name Entity Recognition. Trae las palabras en inglés porque los textos que siempre encuentran no están en inglés. Y a diferencia de los anteriores, busca extraer datos de los textos, pero datos específicos, y pensemos en textos no estructurados. Entonces, lo dijo Daniel ahora también, por ejemplo, lo que hicieron los transformers fue entender la estructura del lenguaje. ¿Ya? Por eso fueron entrenados así. Entonces él sabe que en una frase como esta, Berlín es un lugar, y sabe que Winter es un momento en el tiempo, etcétera, etcétera. Y además han entendido las relaciones entre los conceptos de una frase. Entonces, con la Cámara de Comercio estamos trabajando un piloto muy interesante porque a ellos le llegan los contratos de constitución de las empresas, cada uno hecho por un abogado distinto, en un formato distinto. Muchos de esos contratos llegan en imágenes, o sea, es un PDF, es un TIFF. Entonces ellos tienen un cuello de botella porque han logrado agilizar mucho el proceso de atención de constitución de empresas, pero cuando llega a este punto de que llegan los contratos, hay una circunstancia, y es que, pues como cada contrato es distinto, y son contratos, les quiero decir, de 18, 20, 30 páginas, fácilmente. Y además vienen varios documentos ahí metidos. Entonces, procesar, extraer la información de quién es el representante legal que pudo haber sido cambiado en el contrato, cuál es su cédula, cuál es el objeto social de la empresa, cuáles son los representantes alternos, se vuelve tedioso y se les ha vuelto, miren lo que es de interesante la optimización de procesos, eso se les ha vuelto el cuello de botella en el proceso. Entonces, con la Cámara de Comercio, estamos desarrollando un proyecto que en el caso mío pues ya está listo para sacar a la producción, ya lo hemos probado, ellos van a empezar a probarlo, y lo que hicimos nosotros fue lograr entender de la estructura del texto dónde se encontraba esta información, porque como es no estructurado y son imágenes, ya no es posible decir está en la línea 4, no, cada contrato, cada abogado lo hace de una manera distinta. Entonces los contratos llegan así, miren que tienen un montón de páginas y queremos encontrar esta información específica. Y el sistema, aquí trae un demo, pues lo encuentra, lo detecta y les presenta a ellos esto. Entonces es mucho más rápido para ellos solamente seleccionar esta información y continuar el proceso. Miren que aquí todavía está el humano. ¿Vean? Una fase posterior seguramente
va a evitar eso. Pero ya aquí ya hay un enorme ahorro de tiempos. El uso más común, y ya para terminar, es el de respuestas a preguntas. Es el uso más común que tenemos con Transformers. Y como su nombre lo indica, se plantea un contexto, se plantea una pregunta, uno puede en los prompts indicarle al modelo que tome cierta posición y te da una respuesta. Y esto está, digamos, para mí es de los elementos más disruptores que hay, se usa muchísimo. Traje 4 ejemplos. El primero es Khan Academy. Khan Academy es una de las primeras empresas que se asoció con OpenAI, en donde Khan Academy, para los que no sepan, es una entidad que da educación desde primaria y ahora ya incluye Higher Education también. Y los estudiantes entran y ven videos y hay cursos y todo es gratuito. En México hicieron una traducción completa de todos los cursos y está en español también. Para los hijos de ustedes se los recomiendo. Es muy, pero muy chévere, muy elegante. Después podemos mirar la historia. En marzo de este año se asociaron a OpenAI y ya sacaron un elemento, un nuevo producto que se llama Khan Amigo, como amigo y Khan. Y en el Khan Amigo hay un tutor 7x24 que no solamente está atendiendo al estudiante, sino que evita darle la respuesta de una, sino que su procesamiento busca el método socrático. Es decir, el estudiante puede que pregunte, oye, dime la respuesta a esa pregunta, y él, y hoy, o esto es hoy, ¿no? Esto no es mañana ni en el futuro, esto ya pasó, esto ya es lo que está hoy. El proceso es capaz de orientar a la persona para que vaya encontrando la respuesta, no le da la respuesta, lo va llevando. Hay 3 ejemplos muy lindos. Octopus Energy en UK es una empresa de energía y ellos, el CIO, esta información es del CIO, entonces hay que confirmarla, el CEO, y es que han reemplazado muchísimas personas. Ellos argumentan que el 44% de las consultas de sus clientes ya hoy está resuelta a través de una plataforma donde la persona entra, chatea, ya no es con los chatbots anteriores que era un menú y la verdad eso era medio aburridor. No, ahora es un chat, es una persona que te responde el chat con tu lenguaje, que entiende tu información, como decía Daniel, estos datos, todos estos 3 ejemplos usan información interna de la empresa, no es la información únicamente con que se entrenó el modelo y puede interactuar. Coca-Cola hizo algo también interesantísimo. Eso fue en febrero de este año y ya lo están empezando a aplicar y ellos están buscando personalizar la propaganda. Aquí tenemos CMOs, Chief Marketing Officer, me imagino, tenemos también aquí. Entonces, claro, tú puedes personalizar la propaganda, el mensaje de mercadeo. Lo puedes personalizar dependiendo de las características ya de cada persona. Entonces el mensaje llega mucho mejor. Coca-Cola está liderando eso. Expedia también ha sacado ahora, en abril de este año, sacó un nuevo servicio en donde, recuerden, Expedia le dio uno a los viajes. Entonces, normalmente uno colocaba, voy a viajar a tal sitio y en tal fecha. No, ya no. Ahora tienes un chat donde te recibe una persona, nuevamente, en lenguaje natural, y empieza a charlar contigo y te empieza a decir, mira, ¿cuánto te serviría esto? Todo esto está basado en estos modelos que, por supuesto, me adhiero a los comentarios que hizo Daniel ahora, que hay que tener mucho cuidado. Hay uno último que quiero mostrar que me encantó. Chegg es una empresa que se originó en Estados Unidos. Ya se me acabó el tiempo, ya aquí termino. Es una empresa en Estados Unidos que se originó como préstamo de libros originalmente, ¿ya? Ellos querían evolucionar el libro digital, eso no pasó fácilmente por 1000 razones, como todos supimos, pero después fueron migrando y hoy, hasta hace muy poco, tenían tutores. Entonces es un lugar donde una persona puede ir porque necesita preparar un examen también en Higher Education y también en primaria y en bachillerato. Y hay tutores, entonces ellos hacen las veces de una plataforma donde juntan, pero también hay muchos materiales. Cuando sale ChatGPT, el CIO informa en una asamblea que los está golpeando porque los estudiantes están prefiriendo pagar ChatGPT o usar la versión gratuita de ChatGPT a seguir usando Chegg. Entonces eso tumbó el valor de las acciones en un casi 40%. En este texto dice que el 50%. Yo en los varios lugares donde leí fue 40% y efectivamente uno lo nota aquí en el valor de la acción. Sin embargo, ellos han reaccionado y se dieron cuenta que aquí eran unas víctimas del mercado y una víctima inmediata, ¿no? Pero se dieron cuenta que ellos tenían una posición también dominante por la información que poseen.
porque gracias a la interacción de docentes y estudiantes tienen una enorme base de datos de preguntas y de respuestas y materiales. Entonces, lo que hicieron fue voltear la torta y dijeron, bueno, ahora yo me asocio con OpenAI y bien, vamos a desarrollar, ya está en piloto en este momento, funcionando bastante bien, un modelo muy parecido a lo de Khan Academy, pero que utiliza toda esa información que tienen ellos de muchos años de preguntas de estudiantes para entrenar, para hacer fine tuning de los modelos. Y ahora tú interactúas con estos modelos también por chat y puedes, tienes un tutor 7x24 que vuelve y juega, no te da la respuesta, sino que te va guiando en dónde está el error en la argumentación que estás haciendo. Entonces miren lo interesante, pasaron de ser una empresa muy amenazada por la aparición de OpenAI a ser una empresa que si siguen por el camino que va, los inversores están bastante interesados en lo que está pasando aquí, puede generar una disrupción enorme en higher education. Porque si esto funciona, y parece que lo está haciendo, tendríamos el sueño que hay en educación del aprendizaje personalizado. Tenía pues el bonus track, pero no lo voy a mostrar porque queremos que haya espacio para preguntas. Si no hay preguntas, entonces sí les cuento cuál es la diferencia entre embedding y fine tuning. Muchas gracias. Prende el micrófono, Eduardo, que no te escuchamos. Gracias, Jaime. Ya podemos abrir micrófonos para preguntas, o si no, pueden ir colocándolo en el chat para empezar a interactuar con nuestros dos speakers en este tema tan interesante. Mientras aparecen algunas preguntas, me quedo, Jaime, con tu último caso interesante de Check, de eso de únete a tu enemigo. Es decir, cómo sacar, excelente esa reacción digamos, del presidente de la empresa, tal vez de ver, oye, estamos perdiendo, pero tenemos mucha información, hagamos un acuerdo y saquémosle provecho a eso. Es un buen ejemplo para muchas empresas. ¿Sabes? Y mira que uno observa los documentos de planeación estratégica de ellos y ellos ya sabían que obviamente la inteligencia artificial, en particular la generativa, iba a generar un impacto, pero no se imaginaron que iba a ser tan rápido, entonces tuvieron la oportunidad de haberse montado antes y evitar ese golpe en las acciones, pero se dejaron coger un poco la ventaja y bueno, muchas empresas, ¿no? No solamente ellos. Pero muy interesante la reacción de ellos, estoy de acuerdo contigo. Claro. Daniel, tú hablabas que hoy ya está embebido, digamos, el tema de la inteligencia artificial en los productos de ustedes. Eso tiene, está incluido en ese, digamos, en la suite de ustedes, inicialmente sin costo, o cómo funciona eso. Está en toda la fase de pruebas y todavía no está disponible masivamente, pero ya hay un SKU de Workspace que pues tiene estas capacidades, ¿no? Entonces va a haber, digamos, para ponérselo en un idioma muy normal para todos, pues va a haber un tipo de licencia de Workspace que ya tiene estas capacidades, ¿no? Entonces ahí lo que les contaba, el tema es, bueno, ¿para qué tipos de usuarios vamos a tener este tipo de capacidades, ¿no? Yo creo que el esfuerzo más grande que tenemos adelante es entender bien dónde aplica, muy alineado a lo que menciona Jaime, ¿no? De dónde realmente agrega valor esa tecnología o dónde no. Ya a mí se me viene hace muchos años cuando trabajamos en proyectos de storage, de almacenamiento, que apareció el disco Flash, el Flash, que era el disco ya de estado sólido, el disco de estado sólido, pues muchísimo más costoso en ese momento a lo que era un disco mecánico, ¿no? Y claro, entonces esas conversaciones con los clientes eran, no, pues eso es carísimo, y sí, en su momento era carísimo, pero claro, hay que saberlo usar para qué tipo de data, ¿no? Entonces, no, para la data que necesita más disponibilidad, más acceso, etcétera. Y cuando uno hacía ese análisis, ya claro, el valor hacía más sentido, ¿no? Como que uno decía, bueno, sí, vale, pero me entrega
una velocidad increíble. La aproximación de quiero en Flash todo, incluyendo los backups y absolutamente toda la data, así la que no mire, pues va a resultar costosísima porque pues hay data que nunca se consulta y estaba quieta, por lo cual podía estar en un tape, por poner un ejemplo de hace muchos años, ¿no? Entonces yo creo que es igual ahora. La tecnología debe usarse donde genere valor, donde genere un cambio y digamos que un montón de beneficios para el cliente o para los clientes del cliente. Y en el momento en que se establezca ese punto de uso, ya todo va a empezar a hacer sentido, ¿no? Mientras que los costos van evolucionando en el tiempo y la adopción se va incrementando, pero sí, va a estar en un workspace, en una licencia, Eduardo. Bueno, aquí hay dos preguntas. Dio Rosales pregunta, no sé quién de ustedes responde, que ¿cuál es la diferencia entre embedding y fine tuning? Voy a dar la versión corta. Embedding es un proceso que toma una frase y la convierte en un vector de números. ¿Okay? Eso es hacer embedding. Los modelos de entrenamiento de ChatGPT, BART, BERT, ambos, porque Google fue el primero en haber desarrollado un modelo de Transformer hace muchos años, en el 2018, y todos los demás no leen las frases, el texto, leen es una conversión de los textos a números. Esa representación se llama un embedding, hacer embedding. Entonces, cuando tú vas a desarrollar un modelo, por ejemplo, para el proyecto que hice para la Cámara de Comercio, yo no necesito hacer cosas raras con el Transformer. Yo puse la información que el Transformer ya consiguió entender el lenguaje y lo que tengo que hacer es trasladar los textos a embedding porque él ya entiende embedding, porque yo me puedo apoyar en la información del lenguaje, porque en el lenguaje él es capaz de entender quién es el representante legal. Pero si yo fuera a hacer un modelo para medicina, donde voy a usar un lenguaje específico de medicina, como nos pasa a todos nosotros, yo entro hoy a un congreso de medicina y seguramente no entenderé nada, a pesar de que es español. Lo mismo pasa con los Transformers. Entonces, si yo quiero desarrollar un modelo, por ejemplo, para análisis de diagnósticos médicos, evidentemente lo que sabe el ChatGPT o BART o cualquiera de ellos no es suficiente, porque ya no es suficiente con el conocimiento de la estructura del lenguaje. Entonces ahí tengo que hacer una cosa que se llama fine tuning, es reentrenar el modelo con este nuevo lenguaje. No tengo que partir de cero, o sea, eso es costosísimo. El reentrenamiento es corto. Pero los costos varían mucho, porque si tú vas a hacer solamente embedding, pues tú no tienes que reentrenar nada, sencillamente transformas, hay funciones que hacen eso de manera automática y ya, los costos son económicos. Si vas a hacer fine tuning, tienes que meter esos costos dentro del proyecto. Esa es la diferencia entre fine tuning y embedding, pero es importante que todos tengamos claro eso por el impacto, ¿no? Gracias, Jaime. Andrés Sánchez coloca esto, pregunta que les da las gracias a ustedes por el contenido y pregunta que si en opinión de ustedes, ¿de dónde viene la paranoia incluso de voces autorizadas sobre la aparición de la inteligencia artificial que se ha difundido al gran público? ¿Y por qué la capacidad de divulgación de los beneficios ha sido tan limitada? No sé si Daniel y luego Jaime. Qué pregunta, Andrés. Yo les confieso, y una respuesta súper personal, pero yo creo que en gran parte ha sido el mundo en el que vivimos en las redes sociales, ¿no? O sea, la cantidad de ejemplos que hubo que se volvieron virales de la adopción, de pruebas que hacían con esa tecnología, pues crearon un boom y obviamente ante ese boom, pues la noticia, los demás empiezan a reaccionar, ¿no? Todo el ecosistema empieza a reaccionar. ¿De qué se está hablando? Hablemos de eso. Los medios hablando de eso, etcétera. Entonces ya en los equipos de redacción de noticias y entonces, según lo que les mostraba, ¿no? Según tal tecnología, según tal, para invertir haga tal. Y la realidad es que lo hacen porque captura la atención de la gente, ¿no? Entonces la gente, claro, ya entonces se ha creado no sé, como un imaginario de que esto piensa y toma decisiones y bueno, todo. Y de ahí, bueno, toda la novela que viene posterior a la aparición de la inteligencia artificial y que va a acabar trabajos, etcétera, todo eso que ya lo sabemos y que desde la automatización, las conversaciones de automatización venía, ¿no? Pero yo creo que, curiosamente con esto, el momento en el que vivimos y nada, yo creo que tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, ¿no? O sea, hoy en día, con una buena aproximación en redes sociales y conectado
a los millennials y a los centennials y haciendo pruebas y poniendo al alcance de la gente la tecnología, uno puede hacer cosas increíbles con productos y generar un conocimiento pues muy, muy rápido que antes habría tomado años o décadas en conseguirlo. Hoy en día, pues todos estamos hablando de esto, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso y mencionabas por qué ha sido la capacidad de divulgación de los beneficios ha sido limitada. Bueno, pues porque obvio al darle doble clic a este tipo de charlas, bueno, hay cosas a tener en cuenta, pues son fuentes un poco más confiables, personas más educadas como todos los que están en esta sesión y obviamente pues cuestionan y reflexionan, ¿no? Pero a las personas del común, digamos, se quedan con la noticia o se quedan con el video viral y obviamente eso crea un posicionamiento en la cabeza que es lo que nos tiene hoy en día con esto, que yo creo que a la final es una buena noticia porque todo el mundo tiene interés, ¿no? Ahora hay que ser responsables y avanzar en orden para aprovechar la oportunidad. Dale, Jaime, si quieres complementar algo. A mí porque la pregunta es muy buena y hay que entenderla. No sé si observaron, pero la reacción de susto y pidiendo regulación no es tanto de los grandes jugadores, es de los grandes jugadores, Google, Amazon, el Tesla, Microsoft también, etcétera. Pero el susto no es con ellos. Ellos lo que le temen es a que no haya regulación de los renegados, de los que no tienen no pertenecen a estas corrientes. Y es entendible, y hasta hace poco era claro que solamente aquel que tuviera unas máquinas enormes podía hacer esto. Es que hasta hace muy poco solamente ellos podían, pero ya no. Entonces el movimiento open source viene enormemente fuerte, tiene 50.000 ramificaciones. Hay modelos ya de open source más poderosos que lo que uno encuentra de ChatGPT o BART, impresionante. Y han desarrollado tecnologías muy curiosas. Las redes neuronales al final son un grafo y esto se representa como una matriz, ¿no? Como una tabla de Excel. Es eso. Entonces cuando uno lee en los textos, es que eso tiene billones de parámetros, es como si fueran billones de celdas. Imagínate un Excel de billones de celdas. Bueno, entonces si ustedes se acuerdan, a los que han sido ingenieros se acordarán que, por ejemplo, una matriz de 100%, pues tiene 10.000 datos, ¿cierto? 100%, 10.000 celdas. Pero tú puedes representar por álgebra lineal esa matriz como la multiplicación de dos matrices, una de 100 por 1 y una de 1 por 100. 100 por 1 son 100 datos y 1 por 100 son 100 datos. Esos son 200 datos. Entonces, esa tecnología desarrollada por Facebook en principio y ahora tomada en cuenta por la gente del open source, ha logrado que en vez de tener una memoria de 10.000, ahora solo necesito una memoria de 200 para correr los modelos ahí. Eso ha abierto la posibilidad para que muchísimas empresas puedan trabajar en estas tengnologías. Entonces yo pienso que el movimiento de los grandes jugadores, con todo el respeto de Daniel, aquí tiene un lado positivo. Hombre, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, no conocemos esta tecnología bien, es una máquina, es una caja negra. Si tú le preguntas a cualquier científico, y yo vengo trabajando en ciencia de datos hace un montón de tiempo, y yo a mi hija le decía, hija, yo estoy hace mucho tiempo, muy asustado, hija, porque yo hago el modelo, logra el resultado, funciona bien, y si vos me preguntas cómo lo hace, no sé. Yo sé que hice el algoritmo, pero el algoritmo solo hizo cosas. Entonces, es una caja negra. Como una caja negra, pues puede haber un comportamiento no esperado. Entonces, ese por el lado positivo. Pero por el lado negativo también es cierto que el poder de esto es muy grande y uno no quisiera que todo el mundo tuviera dinamita, ¿no? Pero le dejo el espaciocito también ahí, pues uno tampoco quiere tantos competidores. Entonces, creo que hay de todo. Gracias, Jaime. Hay otra pregunta de Porfirio que dice: buenas tardes, gracias, felicitaciones, excelente escenario y socialización de conocimiento, muy valioso en concordancia con limitación de presupuesto, sistema de seguridad. Me parece que un cliente potencial o clientes potenciales son la Alcaldía Mayor de Bogotá, Dirección de Servicios Ciudadanos, Guía de Trámites, Servicios, DAF, Departamento Administrativo, el manejo de la suite, MINTIC. Creo que la tienen clara por su preocupación e interés masivo de atender las necesidades de la ciudadanía. En estos momentos están definiendo su estrategia digital y la tecnología genera valor
a los ciudadanos de todas las entidades. La Alta Consejería Distrital de TIC también creo que es una de las interesadas, pues lidera la transformación digital de Bogotá. Ellos tienen un músculo financiero clave en este asunto y les ayudaría mucho en la maduración de proyectos de ciudades inteligentes. Ya que habla de ciudades inteligentes, ¿cómo la IA ven ustedes que va a seguir impactando en la, no sé, digamos, la implementación, el desarrollo de ciudades inteligentes? ¿Arrancas tú, Daniel? Dale, Jaime. Dale. Muchísimo. Y puedo poner ejemplos, incluso primero, por ejemplo, en edificios. Todos hemos trabajado con edificios inteligentes. Por ejemplo, el ahorro de energía de aire acondicionado. Pero cuando uno veía esos modelos están basados en reglas. No aprenden del comportamiento del edificio. Pero, por ejemplo, ya con inteligencia artificial, entonces el edificio aprende por el comportamiento a saber cómo manejar el aire. Y eso se aplica también, por ejemplo, al control de semáforos en una ciudad e incluso a planear dónde hay que abrir un espacio porque va a haber un crecimiento de algún área. Yo recuerdo un proyecto que hice para uno de los ingenios que predecíamos la cantidad de azúcar que se iba a producir por suerte. Suerte es un pedazo de una finca, digámoslo así. Y las capacidades de predicción eran enormes. El error era, si mi memoria no me falla, del 3% entre lo que se predijo a lo que realmente pasó. Entonces, si tú tienes esa capacidad, tú puedes generar planeaciones de la ciudad mucho mejores. Vías, por ejemplo, o dónde colocar un hospital, o dónde colocar la fuerza policial, etcétera. No, el impacto va a ser enorme. No sé tu opinión, Daniel. Sí, coincido, Jorge, y yo te digo simplemente, o sea, si ustedes ven qué hay en una ciudad o qué hay en un territorio nacional, lo que sea, pues hay gente, hay necesidades, hay transacciones, hay necesidades de evaluar riesgos, hay necesidades de perfilar la gente, por ejemplo, para entregar subsidios, entonces unos modelos que permitan clasificar muy bien a una persona para saber si sí corresponde o no, optimizar los tiempos de procesos, de trámites, bueno, en fin. Aquí el reto claramente es cómo se abre la puerta a esta conversación. Gran parte de las entidades que menciona Porfirio claramente tienen interés y tienen presupuesto para hacer esto. Y bueno, todos los equipos, yo creo que todas las empresas y los partners nuestros tienen llegada a muchas personas que toman decisiones y ojalá encontremos puntos en donde podamos poner a disposición de las personas estas tecnologías, sobre todo para ayudar a que vivamos en un mundo pues mucho más rápido, mucho más confiable, mucho más sencillo y que bueno, no sé, cualquier trámite que tengamos, por ejemplo, sea muy fácil o que el cuidado de la inversión de subsidios sea más controlada, etcétera. O sea, sin duda coincido con Porfirio en la importancia de esto y en el impacto que esto puede traer a la comunidad, ¿no? Sí, y yo, reforzando lo que comentaba Jaime, muchos sistemas hoy en día están basados en reglas, y reglas probablemente de hace un año, hace 6 meses, en fin. La gran importancia que creo que aporta inteligencia artificial en esto es que si se aplican, estas reglas van a estar vivas, van a ser reglas que permanentemente van a estarse actualizando, de modo que el resultado de las operaciones, el resultado del manejo, ya sea de un edificio, de una industria, de una fábrica, de una empresa, va a ser cada vez más asertivo porque las reglas van a estar actualizándose permanentemente. Okay, eso sí es bueno en comparación a los sistemas que hoy en día basados en reglas estáticas que llevan tal vez años y que probablemente esa regla hoy ya no es válida por los cambios que han ocurrido. Bueno, llegamos al final de nuestra charla. Voy a darle entonces la palabra a Daniel para que nos dé su mensaje a la querida audiencia que se nos conectó el día de hoy y luego le pasamos la palabra a Jaime. Bueno, nada, gracias a todos. Tengan un
un buen almuerzo y que ojalá puedan conversar en todos los equipos de estos temas que pues en serio están en la agenda de todos nosotros, y hacerlo con responsabilidad, entender lo que menciona Jaime, la importancia de ser cuidadosos, de entender dónde usarlo, cómo usarlo, y sobre todo de ser curiosos, ¿no? Y estudiar, conectar más con esto, porque sin duda hay una oportunidad adelante para todos nosotros con este tipo de tecnologías, pero hay que pues entender y evitar que nuestras fuentes de información sean pues los videos virales y los chismes de pasillo, porque claramente nos pueden llevar a una decisión imprecisa. Entonces, curiosidad, buenas fuentes y nada, meterse en esto, porque en serio el impacto que va a tener a futuro, yo siempre digo, no es para digamos, no es para no sé, el Eduardo de hoy o el Jaime o el Daniel de hoy, es para el Eduardo, el Jaime de dentro de 2 o 3 años, ¿no? Que estas decisiones van a tomar fruto. Entonces vale mucho la pena meterse y nada, muchas gracias por el tiempo y por la invitación, Eduardo. Dale, Jaime. Gracias. Sí, me uno al deseo de que almuerce muy rico. Yo tengo mucha hambre ya. Pero es que ahora con un mensaje. El mensaje es que es fácil pilotear. Es difícil entrar en un proyecto en producción a ciegas. Eso no se hace. No se debe hacer porque puede ser extremadamente peligroso o costoso o ambas. Pero sí es muy fácil pilotear estos proyectos. Entonces mi motivación, me uno al comentario de Daniel, es explorar. ¿Por qué es fácil pilotear? Porque gracias a Dios hay servicios en la nube donde puedes controlar los costos con un grupo muy pequeño de tu público y entender cómo reacciona la gente a la propuesta que puedas estar explorando. Entonces, y les mostré que el código que se requiere es cortico, así que los de sistemas tampoco pueden decir esto es que es no, es corto. O se puede buscar en internet, o se puede contratar, lo que sea. Entonces, no hay limitaciones para pilotear, y es supremamente importante que las empresas exploren esto, porque si usted no lo hace, su vecino sí lo va a hacer. Entonces, es mejor estar preparados. Así es, Jaime, el consejo de hacer piloto, pues eso es cada día mucho más importante, y luego ver qué resultado está dando y luego hacer el análisis de costo, como comentaba Daniel. Hay que mirar el valor que se entrega con lo que estamos haciendo contra el costo, ¿no? Y así, yo me imagino que los costos con el tiempo bajarán y cada vez va a ser más fácil su uso, en fin. Bueno, agradecemos a nuestros dos invitados. Gracias por conectarse. Vamos a seguir con este tema de IA generativa. Probablemente vamos a tener algunos CEO Talks para cada comunidad, con casos de uso para cada comunidad, pero este es un tema que, como hemos visto, va a continuar durante todo este año y el año siguiente, de modo que estén pendientes para las invitaciones que les vayamos lanzando para seguir conociendo más y teniendo mayor información sobre este tema. Feliz resto del día a todos ustedes. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bye.